Hola, ¿cómo están? Encantada de presentar a Jimena Fernández, consejera de Administración en Aleática. También a Mónica Loaiza, directora de Auditoría en Grupo Coppel. Y a Ana Paula Carrera, directora jurídica y de cumplimiento en Banco Base. El día de hoy estamos para hablar del nuevo rol de los consejos de administración. Yo soy Daniela Clavijo, columnista de Opinión 51 y periodista. Mi primera pregunta es, quisiera explorar contigo, Jimena, ¿cuál es el simbolismo de que las empresas tengan mujeres en su consejo de administración? Claro que sí. Bueno, pues yo creo que todos estaríamos de acuerdo que el mundo ha cambiado y por tanto los desafíos y los retos son distintos. Y de ahí que los consejos de administración, que son factores claves del engranaje corporativo y para la estrategia y los resultados de una empresa, pues estén a la altura de esos cambios que se han venido dando. Y de ahí que los consejeros pues tengan que tener una visión mucho más amplia, tengan que tener conocimientos más específicos. Entonces yo no veo que las mujeres no puedan participar en eso. Creo que es crucial. Las mujeres somos un factor clave para el éxito de las empresas y de los países. Inclusive hay organizaciones internacionales como el Banco Mundial y estudios del sector privado que indican que cuando existen mujeres en los consejos de administración, pues se detona la innovación, aumenta la rentabilidad de las empresas y es un factor que ya no se puede ocultar, ¿no? Entonces, yo te diría que estos nuevos perfiles y estos nuevos conocimientos que los consejeros tienen que tener, no nada más las mujeres, que por supuesto estamos todas en el mismo nivel, pero ahorita, hoy en día, requiere de fomentar la transformación digital, ahora sí que provocar el bienestar de los equipos, fomentar y fortalecer una cultura de ética y de transparencia que sea ampliada y que con ello se logre satisfacer las expectativas de los reguladores y de los mercados. La inclusión de las mujeres en puestos directivos y en consejos debe darse como una estrategia de competitividad. Hay mucha discusión sobre si metemos a una mujer en un consejo de administración, ¿eso va a hacer que la empresa sea incluyente, diversa? No, es muy lejos de la realidad, ¿no? El que una mujer esté en un consejo no hace a la empresa ni diversa ni incluyente. Claro. Creo que es importante entender que el 51% de la población en México somos mujeres. Claro. Y creo que para el futuro de las empresas, para su sostenibilidad a largo plazo, debería de tomarse muy en cuenta ese sector de la población. Hay varios estudios que han mostrado que al tener 2 o 3 mujeres, no una, no es de ya cumplí, check, ahí está una mujer, ya somos diversos, no, se necesitan 2 o 3 mujeres para que se detone la innovación y para que haya para que se fomente una capacidad y un análisis de riesgo mucho más amplio que lo que normalmente veníamos haciendo. Claro, ¿no? Sin embargo, Ana Paula, a ver, ¿qué pasa cuando no tienes mujeres en un consejo? Ciertamente hay ciertos números que nos ayudan a entender que el papel o la participación de la mujer en los consejos va a detonar el negocio, pero ¿qué pasa cuando no lo tienes? ¿Pierdes de vista de pronto la mitad de la población, a la mitad del mercado, la mitad de las circunstancias o no necesariamente? Y después voy contigo, Moni. Claro que sí. Sí, sabes que creo que es muy interesante la pregunta que haces. Hace rato escuchábamos en otro de los paneles y se me quedó muy grabado el dato que en nuestro país y en Estados Unidos el 80% de las decisiones de compra las toma una mujer. Creo que en Europa es cerca del 70%, ¿no? Entonces, creo que definitivamente que en los foros donde se toman las decisiones sobre el rumbo estratégico de una organización no existan mujeres, pues te hace tener una visión un poco corta, ¿no? de los productos, de los servicios que estás diseñando, ¿no? Y hay un caso bien interesante que a mí me gusta mucho,
sacaron un estudio de una empresa que se dedica a hacer esos algoritmos de reconocimiento facial. Y algo que descubrieron es que cuando se trataba de hombres, sobre todo hombres blancos, la efectividad era muy alta, tenían un 0.8% de error. Pero cuando llegaron a casos de mujeres, y sobre todo mujeres de color, en particular afroamericanas, tenían cerca del 30% de error los algoritmos de reconocimiento facial. Y eso solamente habla que probablemente en el diseño de sus productos, en la toma de decisiones y en el diseño de su estrategia no había mujeres que trajeran esa perspectiva y esa realidad a la mesa, ¿no? Entonces, definitivamente creo que no tener mujeres en un consejo de administración deja fuera la perspectiva del 50% de la población y del 80% de las decisiones de compra. Bueno, y tú y yo platicábamos allá atrás que no necesariamente pasa eso, porque se trata de talento femenino, no se trata de premiar al talento. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Sí se pierde visibilidad de alguna manera? ¿Hay algunos matices? ¿Cuáles son? Mira, yo creo que sí se pierde visibilidad, pero sobre todo una perspectiva de forma de pensar. Y yo creo que en los consejos de administración donde son inclusivos, y hablo de inclusividad de todo, ¿no? De género, de edad, porque hoy ves a consejos de administración con personas con mucha experiencia, ya mayores, y perdemos hoy con esta parte que nos ha venido a cambiar la vida, ¿no? La pandemia, la innovación digital. Es más, el cliente ha cambiado y el cliente cambió antes de la pandemia. Entonces, ¿cómo nosotros en la empresa podemos conjugar esas necesidades de nuestros clientes hacia la empresa? Claro. En donde tenemos que trabajar mucho metiendo la inclusión en el consejo de administración. De acuerdo. ¿Y cuál es realmente el rol de la mujer en los consejos de administración? Diste unas cifras interesantes al inicio y hay mucha información publicada por expansión por muchos medios que dictan que el que los consejos de administración tengan mujeres, pues te da más retorno de capital, más valor agregado, y hay datos muy importantes, ¿no? 44 más de retorno de capital, 28% más de valor agregado, 55 más por ciento de margen EBIT. Pero la parte intangible, ¿qué aportación tienen las mujeres además de la data, ¿no? que está estudiada y que lo podemos leer en múltiples páginas de internet y medios de comunicación? Desde tu óptica, Jimena, ¿qué aportamos en los consejos? Porque es relevante, intangiblemente. Claro, pues mira, yo te diría, además de todas las estadísticas que acabas de decir, hay una más que, y hablaba yo de la necesidad de incluir a más de una o dos mujeres, inclusive 3, hay una estadística que te faltaba, que las compañías con 3 o más mujeres en su consejo de administración cuentan con un ROE, un Return on Equity, 10% superior a las que no lo tienen. Entonces, creo que nos queda claro que el valor está ahí. Yo les puedo decir que en Aliática, que es una empresa de transporte de nueva generación, que opera carreteras, un aeropuerto, etcétera, y opera en 7 países, acaban de crear para Aliática México un comité especializado en los temas de ASG, y son temas ESG en inglés, ¿no? Estos temas sociales, medioambientales y de integridad corporativa, que son indispensables en todas las empresas, han venido a ser una necesidad, ya bien lo dice Larry Fink, el CEO de BlackRock, que no, las empresas que no estén viendo estos riesgos y estas oportunidades y no estén invirtiendo en ellas, no podrán permanecer a largo plazo. El hecho de incorporar, de constituir consejos que incluyan todas las voces, da una visión mucho más poderosa que a lo que antes estábamos acostumbrados, y porque no se requería de otra forma, que era el análisis de los riesgos financieros. Pues resulta que hemos aprendido que para que la empresa sea sostenible hay que analizar muchos más factores, incluyendo los no financieros. Claro. Y creo que las mujeres aportamos una visión muy relevante a los consejos, y en esta parte específica del ASG o ESG, creo que es fundamental
que las empresas tomen conciencia de dónde están paradas, qué están haciendo en términos de diversidad e inclusión, pero en términos de su impacto ambiental, cómo están atendiendo a las comunidades en las que operan. Y creo que les atraemos una visión complementaria y con otras perspectivas. También quisiera agregar, antes de que pases la voz a alguien más, que es importante cuando se está analizando cómo estructurar un consejo y quiénes deben de sentarse en el consejo. Ha habido un poquito de resistencia y dificultad para las mujeres en entrar, primero porque quizá dicen, ¿ya tiene experiencia en un consejo? No, entonces no la vamos a mirar, porque necesitamos a alguien con experiencia. Eso tiene que cambiar, porque hay mujeres muy talentosas, con muchísimas capacidades y experiencia, que no han tenido la posibilidad de entrar a un consejo, pero que quedarían perfecto para ciertas empresas, para sus modelos de negocios, para las capacidades que requieren de un consejo. Entonces, yo creo que es muy importante que se abra esa mentalidad, que se cambie ese mindset, que se empiece a ver a las mujeres por su capacidad, por su talento, por las experiencias que han tenido, que no necesariamente siempre son lineales, sino que abarcan muchas facetas, y que las empresas empiecen a tener esa apertura de ver, no, sí, yo ya no nada más necesito abogados financieros, necesito una mujer sí analítica, capaz, que tenga A, B, C, y que tenga un cierto expertise que yo necesito como consejo. Claro. Y de ahí, pues yo creo que hay muchísimas mujeres y seguramente todas las que están aquí sentadas, ¿no?, pueden aportar su experiencia y su expertise, y los consejos tienen que abrir. Y de tu comentario surgen muchas preguntas y quiero acotarme algo. Solo el 7% de las empresas en Latinoamérica escogen a sus consejeros a través de un headhunter. La gran mayoría de las consejeras de administración son seleccionadas por su networking, por quién las conoce, por un golpe de suerte. Mónica, ¿cómo podemos hacer que pues esto se premia al talento dentro de las organizaciones, que los CEOs premian al talento sin género? ¿Qué papel juegan los roles y los estereotipos de género al respecto? ¿Se trata de networking? Mira, tengo experiencia de 5 años en diferentes consejos de administración. Uno de ellos fue Grupo Coppel. Y te quiero decir que de esos 5, solamente uno, o sea, el 20%, fue a través de un headhunter. Lo mismo pasa con los hombres. O sea, han escuchado, oye, es que es el amigo que juega golf o es el compadre, para no ser personas incómodas, ¿no? O sea, ¿qué queremos como empresas? ¿Qué queremos en el perfil para un consejo de administración? Y yo te voy a poner un ejemplo en Grupo Coppel. Yo entro a Grupo Coppel, al consejo de administración con un puesto de consejero delegado para un área en específico, y me sorprendió porque es una empresa, como ustedes, familiar desde hace 80 años, que empezaron con una sola tienda, y me llevé la sorpresa de mi vida porque el 50% de las mujeres en el comité de auditoría éramos mujeres. En ninguna de las otras empresas donde yo estoy, yo y un grupo de personas fundamos el capítulo de Women Corporate Directors en México, en donde estamos mujeres consejeras independientes de empresas públicas y de aquellas que facturen más de $200 millones. Y en general somos las únicas, ¿no? Es una mujer de 10, o sea, el 10%. Y sin embargo, llegó a Grupo Coppel, muy sorprendente, una empresa familiar que está muy casada con la equidad y la inclusión de género. Y no solamente hacia adentro de la compañía, sino también hacia sus clientes. Y tenemos programas de diversidad, de inclusión y una estrategia de financiamiento y crecimiento con el compromiso de impulsar esta diversidad. Firmamos un crédito sindicado el año pasado, en donde uno de los compromisos e indicadores de sostenibilidad es el porcentaje de mujeres. Hoy tenemos en nuestra base como el 37%, pero en la alta dirección no estamos mal, traemos un 20% con una expectativa y un plan de crecimiento de tener en la alta dirección al 30%, porque no solamente el Consejo de Administración tiene que ser diverso, sino que el Consejo de Administración tiene que impulsar
que en la alta dirección, que son los que ejecutamos e implementamos iniciativas, sea también inclusivo. Si no, no hay el cambio. Claro. Nuestro compromiso es con nuestro país, con nuestra comunidad, de dar estas oportunidades de igualdad en todos los sentidos, en oportunidades de crecimiento, en oportunidades de liderazgos y quieras que no, en oportunidades también de saber lo que quieras hacer y llevarte ahí, tanto para hombres como para mujeres. De acuerdo. Y el papel de la mujer, es decir, hay data, Ana Paula, que dice que las empresas que son lideradas por las mujeres, un 33% contra 19% en términos de líderes que son hombres, tienen más presencia de mujeres. Entonces, la pregunta la quisiera partir en dos. ¿Qué tiene que hacer la mujer que ya está en la alta dirección para que sus empresas tengan más consejeras? Uno. Y dos, el cambio de mindset que decía Jimena. ¿Qué tiene que pasar y cómo podemos hacer un cambio en los líderes empresariales de este país para que vean y visualicen al talento femenino o al talento sin género dentro de sus consejos y que haya más posiciones, más allá de las cuotas que ya llegaremos ahí, pero que haya más posiciones para las mujeres que tienen talento para compartir y que pueden hacer un crecimiento dentro de las organizaciones? Dos preguntas. Pues digo, definitivamente creo que empieza desde arriba hacia abajo, ¿no? O sea, si no tienes una cabeza que genuinamente crea en la diversidad, Sí. pues partes de un punto muchísimo más atrás, ¿no? Creo que a nosotros como organización algo que nos ha ayudado en el crecimiento en términos de equidad que hemos dado en los últimos 5 años es que nuestro director general y el presidente del consejo creen fundamentalmente en la diversidad y son intencionales. O sea, no nada más es un tema que se escucha bonito o que sacamos el 8 de marzo, sino que es un tema en el que trabajamos todos los días y tenemos objetivos y metas específicas, ¿no? Entonces, digamos, si partes desde ahí, creo que ya tienes gran camino ganado. Pero ¿qué pasa cuando tienes organizaciones donde las cabezas no tienen esa visión, ¿no? Yo creo que yo lo partiría de dos formas. Uno, los números hablan, ¿no? O sea, creo que es innegable que alguien diga que no agrega valor tener mujeres en el consejo de administración o en cargos directivos si muestras números, ¿no? Datos de los que hemos estado hablando ahorita, ¿no? El gran impacto que tienen las mujeres en la generación de valor en un negocio. Otro punto que para mí es importante tiene que ver con la conciencia, porque creo que muchas veces, a pesar de los números, no se generan cambios porque tampoco hemos traído esas conversaciones a la mesa, ¿no? A veces hay que empezar desde cosas muy básicas, como empezar a hablar de esto, ¿no? O sea, ¿cuáles son los sesgos, cuáles son los prejuicios a los que nos enfrentamos, las inequidades que vivimos todos los días, dado que los roles pues, de género o familiares todavía siguen concentrados y cargados en las mujeres? Creo que hay que empezar a tener las conversaciones. Puede parecer un poco filosófico, pero yo creo que un ancla fundamental de esto es la conciencia, ¿no? Despertar la conciencia en las personas y dos, hablar con datos y números. De acuerdo. ¿Cómo hacerte visible? ¿Cómo lograr que las empresas te volteen a ver? Es decir, en tu caso particular, ¿quién te ha mentoreado? ¿Quién te ha guiado? ¿Cómo te has metido a generar un networking que te ha permitido hoy que empresas como, bueno, la empresa tan grande como la que representas en este panel, te haya volteado a ver como consejera independiente además? Entonces, ¿cómo hacerte visible? Bueno, yo creo que es muy importante estar permanentemente preparándose, constantemente preparándose, actualizando y asegurarse que su LinkedIn, sus contactos sepan todo lo que están haciendo, ¿no? Y sepan cuáles son sus intereses y demás. Sí creo que es muy importante tener acercamientos, o sea, esa parte del network, de acercarse con no sé, empresarios, amigos, colegas, ex colegas de la escuela, etcétera, que sepan cuál es su interés. Muchas veces quizá tenemos el interés, pero nadie más lo sabe. Entonces, es importante en las conversaciones ponerlo sobre la mesa y estarlo constantemente diciendo y estarse vinculando, ¿no? En los medios, en redes. Las redes de mujeres son muy importantes. Ahora lanzó el CIMAD, el centro del IPADE, de la Alta Dirección de la Mujer, una red de expertas y de consejeras donde se va a poder hacer ese vínculo
de las empresas y los consejeros y los consejos que están buscando, tienen ciertas vacantes, de poder decir, sí hay mujeres porque se meten a esta red, buscan el perfil que necesito a alguien en fintech, necesito a alguien en informática, necesito a alguien, etcétera, y va a haber ese vínculo que para que no haya la excusa de es que no hay mujeres talentosas, ¿no? Porque las mujeres sí hay muchas. Entonces, creo que esa es una buena red que creo que hay que explotar y a las que invitaría a que se sumaran, porque sí tienen que ser visibles. Si no son visibles, por más que sean expertas en el tema que manejan, nadie más lo sabe. Y ciertamente también con otras mujeres consejeras que conozcan, y no nada más consejeras, gente del C-suite, en puestas de alta dirección. Hay que estar vinculándose, porque sí creo que, como bien decía Mónica, si bien estos procesos, en mi caso sí fue un proceso con un headhunter, pero sí siento que muchas veces es porque alguien te dijo, o a lo mejor entraste a un proceso con un headhunter, pero te dieron el tip a alguna persona, entonces esa persona te metió al proceso con la empresa de reclutación. Entonces, sí es muy importante que se estén actualizando y que constantemente estén siendo visibles con lo que están logrando, ¿no? Claro. Ana Paula, tú, al formar parte o ser secretaria de un consejo, ¿cómo haces para sumar a más mujeres? O sea, mujeres impulsando mujeres, que era parte también de mi pregunta anterior. ¿Cómo localizas a quienes se pueden sumar a tu red de consejeras? ¿Cómo logras o cómo visualizas tu responsabilidad como C-suite o como empresaria, más bien como ejecutiva, para que más mujeres sean visibles? Sí. Más allá de la tarea que haga cada mujer. Sí, digo, qué interesante pregunta. Creo que es un cúmulo de cosas, un cúmulo de factores. Creo que esa va a ser mi respuesta en casi todo, ¿no? Es una mezcla de cosas. Definitivamente creo que si tienes una intencionalidad, como lo dije, y eres consecuente con eso, vas a lograrlo. Pero yo también me quiero regresar un poco a los básicos. O sea, creo que hay muchas mujeres talentosas, pero la realidad es que es una cadena. O sea, no hay tantas mujeres en consejos de administración por muchas razones, culturales, de prejuicios, de muchas cosas, ¿no? Pero adicionalmente es porque tampoco hay muchas mujeres en cargos directivos, y ahí están los datos. Entonces, ¿cómo construimos el pipeline de talento? Y creo que es algo en lo que nosotros hemos sido muy intencionales. O sea, ¿cómo vamos construyendo el siguiente línea de talento que va a empezar a ocupar esos cargos de decisión, esos cargos directivos, y que adicionalmente van a ser las consejeras en los próximos años, ¿no? Entonces, puede parecer que es algo a muy largo plazo, pero creo que es fundamental empezar a construir pues esa línea de talento que va a empezar a ocupar esos lugares. Claro. El Consejo de Administración es el órgano más importante dentro de las empresas. Y hay un dato arrollador del IPADE Business School que dice que la equidad de género en este órgano, en los consejos de administración, se lograría hasta 2088. Y apenas hoy el 10% de las empresas que están listadas en bolsa tienen consejeras mujeres. ¿Qué tiene que pasar? ¿Cómo podemos acelerar la presencia de mujeres para evitar pues, que este dato se cumpla? Sí, y quisiera Sumando irme lo a que la dice. estadística, Sí. ¿no? Si es el 10% y a través de la organización de Women Corporate Directors hicimos un estudio en el 2017 y de ese 10%, solamente el 3.6% somos consejeras independientes. Además. El otro porcentaje son consejeras relacionadas, que significa que tienen alguna acción, ¿no? O algún patrimonio en la empresa. Y no está mal, porque finalmente lo que queremos es sumar mujeres y seguir creciendo. Pero creo que los puntos de vista independientes que puedes traer a la mesa enriquecen mucho a la organización. Y como escuchaba en el panel de hoy en la mañana, ¿por qué el 30%? Porque la voz de una mujer igual no se oye, ¿no? Dos, igual no pensamos igual y partimos la votación del consejo. Y tres, sí nos oyen. Y te quería comentar, por mi expertise es auditoría interna, control interno y gobierno corporativo. Mujeres, pocas. En el 2009 fui la primera directora general
de auditoría de una compañía pública en México. Estás hablando del 2009, no hace mucho. Después de mí, hoy no hay ni una sola. ¿Por qué? Es una cuestión que mis compañeras ya dijeron, es una cuestión cultural. Yo lo que creo que sí debemos hacer es una transformación cultural y no solamente hacia tu empresa e incidir ahí, sino también en nuestra comunidad. Porque si en nuestra comunidad no hacemos esa transformación cultural a través de capacitaciones, de pláticas, de conciencia, no vamos a cambiar esto. En mi carrera he tenido muchas mujeres que he mentoreado, que han sido mis mentoras y que finalmente, al final del camino, no quieren tomar el riesgo por no me dejó la familia, no quieren que deje a mis hijos, etcétera. Claro. Algo que también dicen es que la mujer tiene que sacrificar mucho en esos puestos. Y no es cierto, el hombre también. Sí. En mi carrera lo veo, el hombre también sacrifica al no ver a sus hijos, estar todo el día trabajando, que es igual que la mujer. Entonces, la igualdad de circunstancias es para ambos. ¿Qué tenemos que hacer? Visibilizar ese talento. Y como decía esta Jimena, en este 2017 nos unimos varias organizaciones, el 30+30, el 50+50, el Women Corporate Directors, etcétera, para conjugar toda esta base de datos, no solo de consejeras, sino de personas de la alta dirección, y ponemos en esa base una expertise. Entonces, hoy lo que hacemos, y sí, la verdad es el networking. Si yo estoy sentada en un consejo de administración o conozco a alguien que está sentado, promuevo ese talento femenino para que crezca esa empresa, para que crezca nuestro país, que se enriquezca, porque como dijeron, somos más del 50% que hacemos la compra o las decisiones. Claro. Oye, Daniela, ¿me dejas complementar? Sí, Es que por supuesto. me quedé escuchando lo que decía Mónica sobre los consejeros independientes, y ahorita que preguntabas, hacías esa pregunta y que nos da ese dato que todos hicimos así, ¿no? Hasta el 2088, creo que también parte de todo esto es, tenemos que darle movilidad a los consejos. Yo creo que es una mezcla, o sea, Claro. definitivamente para lograrlo y acortar los tiempos es una mezcla entre políticas públicas y políticas empresariales. Tenemos que darle movilidad a los consejos. En nuestro país no es un requisito que los consejeros independientes tengan rotación y movilidad. Por lo tanto, los consejos pueden permanecer estáticos por mucho tiempo. O sea, tenemos que, bueno, aparte de todo, que hace total sentido que un consejero independiente tenga un término específico, porque creo que con el tiempo pues la independencia puede llegarse a perder, también le damos movilidad a los consejos. Yo creo que esa es una de las cosas que puede ser importante para agilizarlo. Y dos, que yo sé que ahorita vas a querer tocar el tema, pero el tema de las cuotas. Es lo que te iba a decir. México, país número 49 de un 42 de un listado de 49 países. Perdón, perdí un poquito en el dato. Versus Noruega y Francia, que son países que tienen participación femenina en sus consejos de 41 y 37% respectivamente. Ellos tienen una ley nacional de cuotas de género. Entonces, ¿a qué crees que se debe esto? ¿Es un tema de cuotas? Yo creo que inicialmente sí. Y mira, te voy a poner el mismo ejemplo del consejero independiente. El tener consejeros independientes para empresas que estamos en el sector financiero o empresas públicas es un requisito. O sea, por lo menos el 35% de tu consejo tiene que ser consejeros independientes. O sea, no puedes no tener otro esquema. Oye, ¿hace lógica tener un consejero independiente a la administración en todos los consejos de administración? Sí. No sé si es algo que naturalmente se daría en nuestro país si no fuera mandatorio. Entonces, yo creo que inicialmente las cuotas son absolutamente necesarias. Okay. Y creo que eso ha impactado en países como los que mencionas, por ejemplo, en España y en otros países también empezó como recomendaciones para cierto tipo de empresas, sobre todo las empresas que tenemos cierta responsabilidad con el público inversionista, y después se empezó a evolucionar a ser mandatorio. Yo estoy completamente a favor de las cuotas. Jimé. Yo también, la verdad es que yo también sé que se tiene una discusión importante al respecto. Estoy a favor de que suban las personas que tengan el expertise para agregar valor en un consejo y por ende a la rentabilidad de la empresa. Eso sin duda. Pero sí estoy muy consciente que si no empieza a haber una regulación que obligue,
podemos llegar al 2000, ¿qué? 88. 88. Entonces, y eso pues sería muy injusto, ¿no? Sí. Por ejemplo, en California sí pasaron una ley de diversidad de género que hizo que obligaba a las empresas que cotizan en bolsa a incluir a mujeres. Ujú. Y gracias a esa ley, la participación de las mujeres en los consejos subió impresionante en 3 años, en tan solo 3 años. Entonces, yo creo que es un incentivo a tener que hacer las cosas. Cuando tú Claro. le pones un límite o una obligación y entendida como obligación, pero ir a buscar a esas redes de expertas, ir a hacer el esfuerzo, porque es muy fácil decirle al compadre con el que juegas golf, pero si haces el esfuerzo, sí que las hay. Entonces, sí creo que es importante, así como es muy importante el tema de la medición y la transparencia. Cuando uno dice, sí, vamos a incluir una mujer y la diversidad, no. A ver, ¿qué esfuerzo real? ¿Dónde está parado tu empresa en cuanto a inclusión y en cuanto a diversidad? ¿Qué acciones concretas se están haciendo en la empresa? Ujú. Y si no se da un seguimiento específico, pues es como que dicen, pues, no vamos a saber. Sabemos que hay una consejera. Si sabemos si abre la boca o no abre la boca, si aporta o no aporta, nadie sabe, ¿no? Se tiene que medir, se tienen que evaluar a los consejeros, se tiene que dar a conocer cuál es el esfuerzo que se está haciendo. Claro, y en México hubo una iniciativa, ¿no? Hubo diputadas que Oye, querían… Daniela, déjame ser disruptiva, perdón A que ver. te interrumpa, porque yo no estoy de acuerdo en las cuotas. Y te voy a Ok, decir por ahí qué. va contigo. Ok, perfecto, gracias. En términos de políticas públicas, justo se trató de impulsar diversas leyes Correcto. que garantizaran la paridad en los consejos de administración. Entonces, se trata de un asunto de las empresas, si es un tema que debería retomarse, estamos o no de acuerdo con las cuotas, nos quedan pocos minutos, pero quisiera explorar esto contigo porque… No te preocupes, voy a ser muy breve y muy Bien. práctica. No estoy de acuerdo con las cuotas, te voy a decir por qué. Porque finalmente no estás buscando al talento específico. La cuota te da, oye, tengo que tener a una mujer. Tú tienes que buscar el mejor talento y lo que tienes que cambiar son tus procesos. Y dentro de tus procesos para llegar a tener ese talento, debes decir, el área de reclutamiento, el headhunter, me traes una paridad de género de los más talentosos. Lo que no se mide, no se controla, como buena auditora, ¿no? Entonces, sí tenemos que medir, que tengamos en nuestra base, en nuestros headhunters, que tengamos esas oportunidades para las mujeres. Hablando de las iniciativas de ley, lamentablemente en nuestro país trataron 2 veces, Sí. en el sexenio anterior y en este sexenio. Y lamentablemente fueron de partidos políticos diferentes y no se unieron. Porque si se hubieran unido con una sola reforma, creo que hubiera beneficiado al país, sino que eran 2 reformas totalmente diferentes. Una más laxa, ¿no? En donde medías y controlabas y a lo largo de los años ponías esto, y la otra era demasiado agresiva. El no llegar a ese consenso, no llegas a nada. Entonces, hoy lo que tenemos, y lo que decía Ana Paula, es básicamente esa transparencia en compañías reguladas y compañías públicas. Y eso, quieras que no, crea conciencia en las empresas de decir, tengo que publicar, cuando publico en la Bolsa Mexicana de Valores o a la Comisión Nacional de Valores, tengo que publicar cuántas mujeres tengo. Entonces, quieras que no, eso empieza a cambiar la mente. De acuerdo. Entonces, vamos a cambiar los procesos desde adentro de nuestras organizaciones y decir, quiero el mejor talento, pero sí tráigame en el proceso un 50-50 mis áreas de reclutamiento, de atracción de talento para las diferentes posiciones. Y creo que con eso podemos cambiar la aguja de nuestro país, porque lo más importante es cómo hacemos esa transformación cultural. Y lo hace uno, lo haces tú y lo hacemos todos. De acuerdo. ¿Algo Yo no- que sí, complementar? yo nada más diría ya sé. que, como bien dije, sí es importante el talento, pero sí creo que cuando te obligan, entonces vas corriendo con recursos humanos y vas y te aseguras que tengas esos procesos y vas haciendo ese pipeline de mujeres que puedan llegar a la alta dirección, que cuando no tienes esa presión, quizá eres un poquito más tardado en llegar a esos procesos. Entonces, estoy de acuerdo contigo, Mónica,
pero sí creo que la presión, un poquito de presión ayuda. Y además Pero que las mira, cuotas, perdón, lo que dijo Ana 20 Paula. segundos. Ajá, lo que dijo Ana Paula. Esto tiene que venir desde la cabeza. Claro, la cabeza, Y en por Grupo Coppel, desde el director general y el presidente de administración, no hoy, te estoy hablando de hace 10 años, tienen esa convicción. ¿Y por qué? Porque la mayoría de sus clientes son mujeres. Claro, y quiero cerrar con una pregunta para las tres. ¿Qué pasa cuando una minoría se convierte en una gran minoría? Que es una diferencia y es lo que, repito, le da título a este panel. ¿Qué ocurre, Ana Paula? Pasar de una minoría a una gran minoría, aunque siga siendo minoría, a pesar de que seas el 51% de la población. sí, creo que es parte de lo que hemos estado platicando, ¿no? Y creo que lo decía Jimena un poco. Una mujer no hace representación. O sea, creo que las posibilidades de que su voz se escuche y su punto de vista permee en el Consejo de Administración va a ser limitado. Entonces, tienes que garantizar que tengas por lo menos el 30% de mujeres. Y hace rato en el panel me encantaba lo que decía una de las panelistas, y por lo menos el 50%, y por qué no el 80%. Si tus clientes, los que toman las decisiones, Claro, el la mayoría 80% mujeres. son mujeres, ¿por qué no tienes el 80%? ¿No? Entonces, yo creo que tenemos que aspirar a que no sea una, definitivamente, ¿no? Cierre, mensaje final, Jimena. Mensaje cierre. Bueno, yo les diría que es muy importante que en esto ir rompiendo estereotipos, cerrando brechas, tiene que haber mucha transparencia. Y las empresas tienen que ser transparentes en los esfuerzos que están haciendo y no nada más en el tema de mujeres, de diversidad, de inclusión, que creo que es importante, pero hoy en día los temas de ASG son tremendamente importantes. Y si tú ves que las empresas que cotizan en bolsa, 42% no entregaron reportes de sostenibilidad, pues te cuestionas. Entonces, sí es importante ser transparentes, y parte de ser transparentes es decir, así están mis procesos, tengo tantas mujeres en mi consejo, tengo tantas mujeres en alta dirección, estoy haciendo estos esfuerzos, y medirlo y reportar al año siguiente. Y en breve, tu cierre, Moni. Creo que todos y todas aquí y los que nos escuchan tenemos que empezar esa transformación cultural, empezando por nuestras familias, como criamos a nuestros hijos, a nuestras hijas, de tomar ese riesgo de alcanzar sus sueños para que nuestro país sea un mejor país con equidad e inclusión en todos los niveles. Muchas gracias a todos. Yo soy Daniela Clavijo. Pueden leerme en Opinión 51. Muchas gracias por su tiempo. Gracias.